¿Sabías que la vainilla es una de las especies más difíciles de cultivar en el mundo? Aquí, en Veracruz, estamos construyendo algo diferente. Bienvenidos a la Ecofinca de Vanilla Trade, un espacio donde combinamos agricultura regenerativa, tecnología y conocimiento tradicional. Este no es solo un cultivo, es un modelo para producir vainilla de forma más sostenible, más eficiente y más resiliente al cambio climático. Esto es la Ecofinca, donde cultivamos vainilla y también el futuro. ¿Qué tal a todos? Nos encontramos nuevamente en la Ecofinca. Nos acompaña Nadia. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Y también nos acompaña José Manuel. ¿Qué tal, José Carlos? Manuel? Bien, bien. Y estaremos hablando de cuatro temas que a mi parecer muchos de nosotros que no estamos informados mucho de la vainilla nos va a interesar. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, que es ¿cuál es el proceso de la vainilla desde que la siembran hasta que llega a nuestra mesa? Para que la vainilla llegue a nuestra mesa, iniciamos con un pequeño trozo de la planta que le llamamos nosotros esqueje, la cual se siembra de manera relativamente superficial y que tarda 3 años en lo que va creciendo, desarrollándose, en dar sus primeras flores. Estas flores, cada flor se convierte en una vaina eventualmente. Tiene que ser polinizada a mano, aunque se puede dejar. Aquí en México tenemos la fortuna de que tenemos todavía a la abeja nativa que poliniza esta planta. Se podría dejar a que la naturaleza haga lo suyo, pero en realidad para una producción un poco más comercial lo ideal es que se polinice a mano. Cada una de estas flores, que pueden llegar a ser muchísimas, y cada flor, si se poliniza y se cuida y llega a término, se convierte en una de esas vainas que llega a la mesa. Pero antes de eso, pasan 9 meses, tienen que cosecharse a mano, y la vaina verde que tenemos en la mano no tiene ningún aroma ni sabor a vainilla. Todavía tiene que llevarse a cabo un proceso llamado beneficio, que tarda otros 3 a 6 meses para que logremos sacar esos aromas y tengamos una vaina que ya puede la gente tener en su mesa, ya puede utilizarla para cocinar, o se va a un proceso de extracción para tener extractos líquidos, polvo o algunos otros productos. Pero el mínimo pues son los primeros 3 a 4 años, y posteriormente otros pues casi otro año más de proceso en lo que tenemos la vaina en nuestra mesa. Sí, básicamente se puede decir, cuando tú plantas un esqueje, necesitas esperarte 4 años a que te da fruto. Cada botón floral te da unos 10 a 15 flores, a veces más, que lo polinizas y tienes que aprender a polinizar. No cada flor que polinizas luego también se convierte en una vaina. Cuando ya se convierte en una vaina, tiene que superar 9 meses de bien cuidado. La vainilla luego está muy susceptible a cambios climáticos, a que puedes cosechar también la misma flor que polinizaste, que ya es una vaina, que también lo puedes cosechar 9 meses después. Ahí empieza el beneficio. El beneficio es matar la vida vegetativa de la vaina verde, de sacarle a sol, de sudarle. Eso es el proceso a donde se crean todos los aromas que al final estamos buscando en la especie para nuestros productos y para nuestra cocina. Y entonces, si tú piensas, tienes 3 a 4 años que tienes que invertir para tener por primera vez una cosecha de vainas verdes, y luego 1 año en cada ciclo de producción hasta que tienes realmente la vaina y la especie listo para vender. Interesante esto que nos están comentando. Hay otra pregunta que me gustaría hacerles el día de hoy, y es sobre si la vainilla es la única orquídea cultivada comercialmente. ¿Qué de cierto hay en esto? Sí, mira, en realidad orquídeas que se cultiven de forma comercial hay muchas, pero la mayoría son plantas de ornato. Todos hemos visto en los supermercados las pequeñas macetitas con una orquídea, hemos oído de la gente que cultiva flores para concursos y cómo les cuesta trabajo que floree cierta orquídea. La vainilla es una orquídea, pero es la única que comercialmente se cultiva
como especie para extraer un aroma o convertirla en un ingrediente, en una especie, como familia. Ahora, dentro de la familia vainilla de orquídeas hay cerca de 1000 especies y no todas dan frutos aromáticos que se pueden utilizar. Yo creo que entre los que se pueden utilizar lo más y son los más conocidos es la vanilla planifolia, que es originario aquí de México, la vanilla pompona, que también es originario de aquí de México, y un híbrido de los dos que se llama la vanilla tahitiense. Yo creo que esos son los más típicos. Luego, de dónde resultan los nombres la vanilla Bourbon, es realmente los franceses se llevaron en la planta, lo crecieron en sus colonias, que fue Madagascar, que fue La Reunión, y estas 3 islas se llamaron al final Bourbon y por eso se llama la vanilla Bourbon. Y eso es una de las cosas que la verdad es la vanilla planifolia, la más típica. Y luego vinieron otros híbridos que ya cada vez se hacen un poquito más famosos. Existe un tipo de vanilla pompona que se llama la vanilla maya, que luego son híbridos que a veces ni sabemos si crecieron natural o fueron cultivados, pero que también tienen frutos aromáticos que ya estamos encontrando cada vez más en los mercados. Hay otra pregunta que causa mucha controversia en general, ¿no? En todos los medios. ¿Por qué el precio de la vainilla es alto en comparación de otros productos, de otras especies? ¿A qué se debe esto? Ya nos platicaban un poco del proceso, que son por lo menos 3 años, pero si nos podrían ampliar un poquito más este tema. Claro que sí, Carlos. En realidad tienes razón. La vainilla es conocida por ser básicamente la segunda especie más cara en el mundo. La primera es el azafrán, que es una razón muy similar, es mucho trabajo manual. La vainilla, como lo platicábamos hace un rato, pues empieza con la inversión. Tienes que empezar a plantar y cuidar una planta que, como dijimos también hace un momento, es una orquídea. Es una planta que son famosas por ser delicadas. Se pueden morir muy fácil. Y tienes que cuidar esa planta por 3 años, poco más, sin tener un ingreso. Eso es ya una inversión de inicio. Después de eso, ya que lograste que te floree, que hablábamos de la gente que es muy orgullosa por tener una flor en una orquídea de concurso, nosotros tenemos que hacer que floreen unas 5000 flores o más. Entonces es un reto, es mucho trabajo e inversión tenerlo. Y cuando las tienes además, cada florecita, luego vamos a ver los videos, se poliniza a mano y es mucho trabajo, entonces eso involucra mucha gente. Es mucha gente que está ahí, que después de eso además hay que cuidar que la vaina no se caiga, ya que invertiste en la cantidad de gente que estuvo polinizando. Tienes que cuidar la planta, que no sea demasiado calor, porque entonces puede perder su fruto, etc. Ya que después de todo ese tiempo, casi 9 meses después de que tus primeros 3 años de inversión, tienes vaina verde, dices ya, tengo un producto que también ya de por sí es caro por lo que invertiste, y todavía conlleva un proceso de beneficio que le llamamos nosotros. Aquí yo creo que viene exactamente la segunda parte. En el beneficio ya empiezas a primero seleccionar todas las vainas, en chiquitas, en delgadas, en más cortos, porque el proceso luego de matar la vida vegetal se depende en qué grosor de la vaina tengo, cuánto tiempo lo dejo en el agua, qué temperatura tiene el agua, y todos estos son procesos muy importantes porque este me define el sabor y el aroma de la vainilla que al final tengo. Esto me define también la estabilidad de mi vainilla, si luego tengo problemas de hongos o no. Y imagínense, nosotros estamos cosechando casi entre Navidad, fin de año, nuevo año, y necesitamos de beneficiar la vainilla cuando no tenemos sol o cuando el sol no es cada día, cuando el sol no siempre está muy fuerte. Entonces ahí tenemos otros 3 a 6 meses hasta la vainilla realmente está listo para ser vendido. Y de este proceso ya tenemos la vaina terminada que ustedes conocen, que quizás usan en sus recetas. Y ahí viene otro proceso de industrialización. Creamos el polvo de la vainilla, creamos extractos de la vainilla, pasta de la vainilla, que otra vez toma
inversión en equipos para hacerlo y inversión en tiempos, porque suma otros 2 meses a tener el producto listo y terminado para la venta. Sí, Nadia, además acuérdate que es una cosa que no mencionamos, por cada kilo, o más bien por cada 5 o 6 kilos de vaina verde que cosechamos, que ya dijimos que tiene un precio ya de entrada elevado, se reduce y se obtiene solamente 1 kilo de vaina beneficiada, con toda la mano de obra que dijimos. Eso hace ya el precio 5 veces o 6 veces más caro, más la mano de obra que meter. Ya para finalizar el día de hoy esta entrevista, me gustaría que nos platicaran un poco acerca de la diferencia entre el extracto de vainilla y este sabor artificial a vainilla que pues, también lo vemos mucho, ¿no? En productos, sobre todo para venta al consumidor, ¿no? Venta directa. ¿Qué nos pueden platicar acerca de esto? Sí, Carlos, yo creo que ahí empezaste exactamente con el argumento. Saborizante de vanilina. ¿Qué estamos reconociendo? Reconocimos la vanilina en el producto de la vanilla. Pero la vanilina se puede también hacer químicamente. Mientras tú haces un extracto de la vanilla, lo estás extrayendo la molécula, la vanilina, pero también 130 diferentes componentes aromáticos. Solo la vanilina también tiene 4 componentes aromáticos que al final te resulta en un extracto de mucho más aromas que la pura vanilina. Y yo creo que ahí está la diferencia de precios entre un extracto que tiene algo de vanilla natural adentro, que tiene nada de vanilla natural adentro, o que es puro, natural, que tiene agua, alcohol y los extractivos que te da la vaina. Eso es la razón de diferentes precios y de una escala de muy poco a mucho. Correcto, es que los orígenes de ese extracto son lo que lo define. La vainilla que todos conocemos, el sabor del que se enamoró el mundo, son esas vainas que ves ahí y que ya platicamos, cuesta mucho tiempo, mucho sudor, mucho esfuerzo traerlas a la mesa. Esa vaina, como la ves ahí, se le extrae el sabor, pero todo el sabor, no solo la vainillina. Nosotros reconocemos, lo que más reconocemos es ese como aroma de vainilla, es una molécula que se llama vainillina, que está obviamente ahí junto, como dijo Nadia, con otros 130 aromas. Entonces, cuando tú haces un postre o algún platillo con vainilla o con extracto natural de vainilla, tienes todos esos componentes y le dan un sabor distinto. Cuando tú usas solo la molécula de vainillina, solo te da eso y tal vez alguna otra cosa que le hayan agregado. Y los precios varían mucho. Como todos los productos sintéticos, puedes obtener vainillina sintética de hidrocarburos y es la más económica. Es lo que muchas veces vemos en el supermercado, esos extractos de vainilla que son realmente muy económicos. Pues tienen vainillina extraída de esa manera y algún sabor caramelo, pero casi todos son artificiales. Entre medio esa molécula de vainillina también se puede obtener por procesos de fermentación de almidones. Es muy curioso, la madera, por ejemplo, tiene vainillina. Lo sabemos porque, por ejemplo, siempre cuando hay vinos y la gente dice este vino tiene notas de vainilla, esas notas vienen de la madera en la que se añejó el vino. Entonces a esa madera pues se le puede extraer la vainillina. Y aunque parezca un poco extraño y dice, ¿cómo le vas a extraer ese poquito de vainillina? Va a ser carísimo. Todavía es más barato que hacerlo de la vaina, por el trabajo que toma ahora sí que llegar a la vaina y a la vainillina que tiene. La vaina, a pesar de que uno dice, bueno, es una vainilla, trae entre 1 y 2% de vainillina en la vaina. O sea, también el contenido es muy poco. Lo que pasa es que es un aroma muy, muy potente, ¿no? Entonces, depende de qué tipo de extracto utilices, es el precio. Y por eso a veces ves las diferencias tan grandes. Hay vainilla 100%, extracto 100% de la vaina. Hay extractos que son completamente artificiales. Y hay muchos productos que tienen a veces combinaciones o que son obtenidos de procesos completamente distintos, pero que también te dan ese aroma de vainilla.
no te dan todas las Sí, notas. pero yo creo que también este aroma de la vainilla es más amplio en un extracto natural. Tienes notas de la vanilina, tienes notas de caramelo que vienen de la vainilla, tienes notas florales, a frutos secas, a pasas, a cocoa. Entonces es realmente un espectro muy grande y depende de la concentración de un extracto, que puede ser mayor, tú lo puedes usarlo muy poquito. Y ahí es a donde el consumidor luego no tiene la vista. Compro quizás un extracto que primero me parece un poquito más elevado, pero si yo sé cómo dosificarlo en casa, uso muy poquito para darme el mismo rendimiento y que ya no resulta tan caro. Claro. Además, también a veces, ahorita como decía Nadia, escoger el extracto correcto es complicado. Y bueno, ese es un tema que podemos seguramente ver en otro video porque es muy extenso. Aprender a diferenciar cuál es un buen extracto o no bueno. Hay bueno para todo. ¿Qué es el bueno pero, para mí? exacto. Quiero hacer un chocolate, quiero hacer unas galletas, hago una bebida. ¿Qué es el producto correcto para mí? ¿Qué es la concentración de un extracto correcto para mí? Y ahí con todo el gusto podemos te ayudar, pero es más amplio. Así nos podemos extender. Pero sí, es importante que la gente sepa reconocer qué estoy comprando y si estoy pagando lo justo por lo que estoy comprando. Porque pues obviamente el precio varía dependiendo de lo que esté uno comprando y es muy válido. Hay productos que pues no les va a meter uno un extracto natural porque pues es muy complicado meter todos los días o gastar todos los días de esa manera, pero hay productos que sí lo ameritan. Bienvenido a la Ecofinca Vanilla Trade. Suscríbete y acompáñanos a descubrir cómo la innovación y la sustentabilidad están transformando el cultivo de la vainilla en Veracruz. Esto apenas comienza.